La nueva realidad, cómo se ganan las elecciones en el ecosistema digital del 2025. Si hoy tu campaña política funciona igual que en el 2018, ya estás perdiendo. El mundo cambió. Las audiencias cambiaron. Los códigos digitales cambiaron y las campañas que no entiendan esta transformación no van a sobrevivir. Bienvenido al episodio 7 de Estratega Digital Electoral. Hoy vamos a hablar de algo que no muchos quieren admitir. Las reglas para ganar cambiaron y casi nadie se ha dado cuenta. La política ya no es comunicación, es ecosistema. En el programa de hoy veremos estos puntos. Cómo se mueve realmente la atención digital. Cómo se forman las narrativas virales. Cómo se operan los ciclos de indignación. Qué errores están cometiendo los equipos políticos y qué hacen distintas las campañas ganadoras. Prepárate. Este episodio puede cambiar tu forma de ver las campañas para siempre. Y para empezar, un poco de storytelling. Una campaña que lo tenía todo, menos lo más importante, estrategia. Hace unos años participé como observador externo en una campaña estatal. Tenían dinero, tenían equipo, tenían presencia, pero no tenían algo que parecía insignificante, una narrativa unificada. El candidato hablaba y publicaba una cosa, los voceros decían otra. Los diseñadores, tratando de ser creativos, inventaban y utilizaban colores que no eran de la marca. Y cada semana cambiaban el mensaje según lo que estaba de moda en las redes. ¿Cuál creen que fue el resultado? No crecían, no conectaban, no lograban poner un tema en la agenda y llegaban a lo que todo mundo siempre dice, una campaña más donde el candidato habla de lo que quiere. Asistí a una reunión interna y dije algo que generó silencio incómodo y mucha molestia. No tienen campaña, solo tienen movimiento digital. Y el movimiento sin dirección no sirve para ganar. Ese caso me marcó, porque desde entonces confirmé algo. No gana quien hace más ruido. Gana quien crea un ecosistema coherente. Movimiento no es igual a estrategia. Ruido no es igual a narrativa y postear por postear no es comunicar. ¿Cuál es la lógica del ecosistema digital? Las campañas en 2025 ya no funcionan como flecha. Deben de adaptarse y funcionar como una red. Te lo explico con claridad. Audiencia. Hoy ya no se segmenta por demografía, sino por emoción predominante. ¿Están felices con el gobierno que está actualmente o están indignados? Por temas, vivienda, salario, por intereses, son los agricultores, los transportistas. Así es como se segmenta hoy la audiencia. Y a esa audiencia es a quien tienes que hablarle. Dos, la narrativa. La narrativa no es un eslogan. Con poner un eslogan bonito no estás creando narrativa. Es un marco mental que guía interpretación. ¿Qué significa tu campaña para la gente? Ritmo. Publicar no es suficiente. Debe haber una cadencia emocional. Comunidad. Aquí es importante. El cambio más significativo que debe haber es pasar de seguidores a participantes. Debes de involucrar a la gente que sigue tu campaña para que la haga parte de ti. Y la distribución. Si no se distribuye estratégicamente, tu contenido no existe. A esto es a lo que me refiero cuando digo ecosistema. Y ahora vamos a tratar un tema con el que he estado repitiendo porque es el ejemplo
más cercano que tenemos. La campaña que todos subestimaron, Mamdani en el 2025. Nadie pensó que un activista pudiera ganar la alcaldía de Nueva York. Pero Mamdani entendió algo que casi ningún político entiende. La comunidad es el poder real en la era digital. Y tanto que ganó, y ahora que se reunió con el presidente Trump lo vimos. Le dijo que no importaba que lo hubiera llamado fascista, porque ellos entienden que una cosa es la campaña y otra cosa es el mandato. Pero exploremos los puntos clave para ver a qué me refiero con ecosistema y por qué la campaña de Mamdani lo hizo muy bien. Uno, usó la indignación como motor narrativo. La indignación es la emoción política más poderosa y la más peligrosa también. La mayoría de las campañas le temen. Mamdani la organizó. ¿Por qué? Porque la materia prima de su narrativa fue la frustración urbana, altos costos de la vivienda, violencia policial, falta de servicios, desigualdad racial. Eso fue la materia prima para formar la narrativa que tenía la frustración urbana de Nueva York. Dos, no explotó la indignación con rabia, sino con dirección. La transformó en energía política canalizada, no en ruido. Tres, su mensaje base no era solo protesta, era "We keep us safe". Nosotros nos cuidamos. Es un giro inteligente para atrapar toda esta indignación y hacerla parte de su narrativa. No atacaba frontalmente, reencuadraba la seguridad desde la comunidad. Por eso mucha gente hizo suya esa campaña. Cuatro, validó la frustración sin incendiarla. Reconocer el enojo legitima al vocero, pero no lo esclaviza. Y seis, el resultado. Logró conectar emocionalmente con audiencias invisibilizadas, pero sin caer en la retórica destructiva de quemarlo todo. Como segundo punto, organizó a los voluntarios como micromensajeros. Y cuando haces eso, cuando creas una comunidad, el alcance orgánico es real. Mientras otros candidatos compraban publicidad, Mamdani construyó una red humana. Su equipo creó círculos de participación, grupos pequeños organizados por temas, como les decía, vivienda, transporte, salud, seguridad. Con tres temas que tu comunidad tenga realmente establecidos, con eso funciona. Cada círculo tenía líderes que actuaban como micro mensajeros, no replicaban propaganda, contaban historias. Los voluntarios recibieron guiones emocionales, talking points, o es decir, temas relevantes de los cuales hablar, las piezas visuales con que vestir sus videos, el logo, los colores institucionales y demás, formatos, se hizo todo en formatos testimoniales en el que la comunidad hablaba a los otros miembros de la comunidad para llamarlos, y un entrenamiento básico de narrativa. El storytelling es una de las herramientas más poderosas en este momento. Él no pagó influencers, transformó ciudadanos en voceros. Cada voluntario amplificaba en su propio entorno digital, en el WhatsApp, en los grupos comunitarios, en TikTok y en las stories de Instagram. Esto generó lo que yo llamo legitimidad distribuida. Cuando cientos dicen lo mismo desde lugares distintos, la narrativa deja de ser del candidato y se vuelve del barrio, de la comunidad. Imagina convertir a influencers, líderes, activistas y gente influente en tu distrito o estado en tus voceros. Simple y sencillamente como suena eso. Su narrativa documental conectaba emocionalmente. Sus videos no eran propaganda, eran microdocumentales, porque la autenticidad no se actúa, se debe documentar para que sirva a tu causa. Grababan en espacios reales, cocinas, esquinas, mercados, parques,
pasillos de edificios públicos, con una narrativa centrada en personas reales. No había actores ni extras. Había vecinos, migrantes, jóvenes precarizados, adultos mayores. El uso del silencio como herramienta narrativa. Silencios incómodos pueden ser iguales a credibilidad. Pausas a humanidad y respiración captada a autenticidad. La estética del documental. Cámaras de mano, planos cerrados, luz natural, transmiten vulnerabilidad, no perfección. Y eso engancha a la gente, porque se humaniza la campaña. El candidato aparecía poco, y cuando aparecía, lo hacía escuchando, no hablando. Eso lo coloca como mediador, no como salvador. Resultado emocional, no solo informaba, generaba identificación. Y eso es exactamente lo que siento, decía la gente. Por eso hubo una conexión emocional con la campaña de Mamdani y por eso los resultados. Reencuadraba cada ataque con coherencia y calma, como lo dije en mi capítulo pasado. Porque el que controla el marco narrativo controla el conflicto. Mamdani no reaccionaba a los ataques, los absorbía, como quien sabe de artes marciales, sabe que debe usar la fuerza del enemigo. Cuando lo acusaban de activista radical, él reencuadraba. Radical es no hacer nada mientras la gente sufre. Una frase que lo empodera, conecta con la gente y le sirve a su causa. Cuando lo atacaban por inexperiencia, él contestaba, la experiencia que importa es la que se vive en la calle. ¿Cómo desarmas eso? Cuando lo acusaban de antipolicial, respondía de forma emocional, no técnica. Mi familia y yo queremos lo mismo que tú, vivir sin miedo. No entraba en debates confrontativos. Convertía cada ataque en momentos de reafirmación de su narrativa. Su regla era clara. No compito por tener la razón. Compito por tener el marco narrativo. Lo que la gente quiere escuchar, porque yo lo siento, eso es lo que les doy. Y así transformó la participación digital en legitimidad pública. Esta es la parte que más le duele a las campañas tradicionales. Porque deben entender que las redes sociales no sustituyen a la calle, pero pueden multiplicarla. Cada acción digital tiene un equivalente offline. Es decir, un TikTok es un puerta a puerta. Un reel es una reunión comunitaria. Un hilo de X es una asamblea local. Y un microdocumental es un foro de barrio. Implementó un sistema llamado Digital to Community Loop, en donde se generaba contenido emocional. La audiencia lo comentaba, lo compartía y pedía más información. Los equipos a esta audiencia la canalizaban a actividades reales. Y estos eventos, estas actividades reales, se documentaban nuevamente para volver a convertirlo en contenido. Un ciclo perfecto de comunidad, narrativa y legitimidad. Así fue como logró que la participación dejaran de ser likes y los convirtió en asambleas llenas, en voluntarios activos, en presencia territorial, en donaciones pequeñas y en presión política. El ideal de toda campaña. Cuando ganó, la narrativa no fue una sorpresa electoral. Para el mundo sí, pero para Nueva York fue la comunidad se organizó y eligió. No ganó con presupuesto, ganó con propósito. Mamdani no ganó por polémica, ni por viralidad, ni por likes. Ganó porque entendió algo que muy poco se entiende. El poder político hoy nace en la comunidad, se organiza en la narrativa y se amplifica en el ecosistema digital. Pasemos a otro ejemplo.
La elección que se decidió por un TikTok. La viralidad manda y la lentitud mata. En una campaña latinoamericana reciente, un solo TikTok cambió la elección. Un video de 17 segundos desató una percepción emocional. ¿Qué pasó? Algo que nadie vio venir. Un TikTok de 17 segundos, grabado sin producción, sin estrategia y sin guión, movió la opinión pública más que 6 meses de campaña. El video mostraba al candidato en un gesto ambiguo. No había contexto, no había sonido claro, no había explicación. Pero la expresión captada en ese fragmento parecía transmitir desinterés, arrogancia y burla. Tres estados emocionales que no queremos transmitir en una campaña. La música que el autor del TikTok le puso encima aumentó la sensación de ironía. Y los primeros comentarios le dieron la lectura emocional, el encuadre negativo. Claro, es que así nos ve. Y aquí está el punto clave. La gente no reaccionó al hecho, reaccionó a la interpretación emocional del hecho. Ese es el poder del video corto. No informa, pero sugiere. No explica, pero insinúa. No argumenta, pero detona emoción. El video no decía nada, pero hacía sentir mucho. Y ese es el peligro. Y como la respuesta fue lenta, perdieron el relato. La campaña tardó casi 12 horas en responder y en política digital 12 horas equivalen a 3 semanas. ¿Por qué? Te lo explico. Porque mientras ellos redactaban comunicados, la conversación ya había explotado. ¿Qué errores cometieron? Esperaron a que bajara. Quisieron hablar con medios tradicionales cuando no se creó ahí la situación. Prepararon un posicionamiento demasiado técnico y subestimaron el impacto emocional que tiene TikTok. En ese lapso, el video llegó a 2 millones de views. Se hicieron 1,200 duetos, se creó un hashtag en el que se burlaba y varios microinfluencers lo usaron para ganar alcance, como suele pasar. No respondieron tarde. Yo digo que ya respondieron derrotados. Y así fue como la conversación se desvió del tema original. Lo más peligroso del video no fue el video, fue lo que provocó ese video. El debate dejó de ser sobre el video y empezó a girar en torno a cosas que la campaña no dijo. Ejemplos de lo que se empezó a compartir. Siempre ha sido así, por eso no confío en él. Este video solo revela quién es realmente. El video fue la chispa que incendió la reputación de una narrativa colectiva. El ataque dejó de ser sobre el gesto y pasó a ser sobre la personalidad del candidato. Es decir, el poder simbólico, lo que representaba. Ese desvío es letal, porque ya no corriges un hecho, tienes que corregir una percepción emocional creada por terceros. En este tipo de casos, las crisis tienen una ventana de 90 minutos, que también es un dato que ya he dicho en mis episodios pasados. Pero te explico por qué digo que solo son 90 minutos. En TikTok, el 80% de la viralidad ocurre en la primera hora. Los duetos aparecen en los primeros de 30 a 60 minutos. Los microcreadores aprovechan la ola en la primera hora y los bots amplificadores operan en los primeros 20 minutos. El algoritmo premia la rapidez y no la precisión. Eso significa que si no respondes en la primera hora, no controlas el relato. En 90 minutos ya estás en una etapa de distorsión del mensaje. Después de 3 horas, entras en la etapa de reconstrucción, la más difícil. Y después de 12 horas, solo puedes contener, no cambiar la percepción. Ya eso se te escapó. La velocidad ya no es un lujo, es el requisito mínimo para sobrevivir. Y como no es justo solamente criticar y es importante dar recomendaciones, aquí va lo que la campaña pudo haber hecho
para cambiar todo esto. 1. Protocolo de alerta temprana. Un equipo de escucha digital hubiera detectado el video cuando tenía 300 views, no cuando tenía 300,000. Es importante. 2. Mensaje de 45 segundos en tiempo real. El candidato grabando desde su propio celular en un ambiente natural, de forma breve, humana y empática. Como ejemplo, él pudo haber dicho: vi el video que está circulando, entiendo por qué generó molestia. Aquí te explico qué estaba pasando realmente. No justificación, no frialdad, no tecnicismos, humanidad, punto. 3. Reencuadre inmediato hacia su narrativa. Lo que sí representa mi campaña es, lo que estamos cambiando es, lo que sí estamos haciendo por la gente es, así, agarras el golpe y lo regresas. Es un reencuadre de inmediato de la narrativa. 4. Aliados reproduciendo el mensaje. De 15 a 20 microvoceros reposteando la aclaración para que tenga una mayor difusión. 5. No atacar al creador del video. Eso multiplica el ataque, no lo cierra. 6. Aumentar presencia en TikTok las 48 horas siguientes a esta situación. No esconderse, no bajar el contenido. Esto es contraintuitivo, pero es decisivo. Y 7. Volver al ataque una oportunidad narrativa. Ejemplo, lo que sí importa son las calles, la gente real y sus preocupaciones. Un cierre perfecto, planificado, calmado y humano. Las campañas no caen por un video, caen por no tener estrategia cuando el video aparece. Como ya les dije, siempre hay que tener un protocolo de reacción, porque en el 2025 el tiempo es poder, la narrativa es defensa y la rapidez supervivencia. Estamos viviendo el fin del candidato protagonista. Es la era de las campañas coral. En 2025, la política dejó de girar alrededor del candidato, y no porque el candidato haya perdido relevancia, sino porque la atención digital ya no permite que una sola persona cargue con toda la narrativa. Hoy el verdadero protagonista es el ecosistema narrativo, un sistema vivo, distribuido, organizado y emocionalmente coherente que sostiene la campaña. Quien entiende a esto, gana. Quien no, queda atrapado en la nostalgia de un modelo que ya no existe. ¿Por qué? Porque deben usar ahora este tipo de herramientas. 1. Vocerías múltiples. Hace 10 años el candidato tenía que estar en todos lados. Hoy, si está en todos lados, satura. Si satura, se desgasta. Y si se desgasta, se vuelve un meme. ¿Por qué funcionan las vocerías múltiples? Porque diversifican el riesgo. Si un vocero comete un error, no compromete la figura principal. Humaniza la campaña. El mensaje no viene de una sola voz, viene de muchas voces, como es el equipo que va a trabajar en el gobierno si gana. Conecta con públicos específicos. Esto es importante, lo que les decía de la segmentación diferente. Una vocera joven conecta con los jóvenes. Un especialista conecta con los técnicos. Un líder comunitario conecta con el territorio. Y permite modular el tono. Firmeza, vocero político. Empatía, vocera comunitaria. Claridad, vocero técnico. Lo cual le quita demasiada presión al candidato. Así, el candidato aparece cuando importa, no cuando el calendario obliga. Creadores aliados. Los aliados amplifican lo que el candidato no puede decir. Los influencers políticos no son los que tienen millones de seguidores. Dejemos de pensar en eso para utilizarlos en nuestras campañas. Son los que tienen credibilidad en los nichos. Por eso tenemos que estar muy alerta para saber cómo invitar a un creador aliado. La estrategia de creadores aliados consiste en trabajar con micro
creadores que tengan entre 500 y 50,000 seguidores, con audiencias reales y activas. Identificar a líderes naturales que pueden comunicarse con nuestra audiencia, activistas, vecinos, especialistas, TikTokers educativos, periodistas independientes. Permitirles crear en su propio estilo, no con guiones rígidos, porque eso aumenta la autenticidad. Entregarles mensajes madre, no libretos, para que la narrativa sea coherente, pero no uniforme. Y convertirlos en validadores externos. La gente confía más en un creador independiente que en una cuenta oficial. Y por último, la distribución distribuida. Un mensaje, miles de distribuidores. Antes la campaña publicaba y esperaba. Hoy, si la campaña es la única que publica, estás fracasando. La distribución distribuida se basa en contenido que no solo se ve, se comparte. Mensajes hechos para circular en chats. Sí, esos mensajes que te llegan no son casualidad. Alguien los está diseñando para que así sea y para que lleguen y se compartan de forma masiva. Formatos que funcionan sin necesidad de la cuenta oficial. Y sobre todo, comunidades que replican el contenido porque sienten pertenencia, no obligación. Esto crea un fenómeno poderosísimo. La campaña ya no empuja el mensaje, la campaña libera el mensaje y la comunidad es la que lo empuja. Esto hace que la narrativa se vuelva más difícil de atacar, más legítima y más ubicua. Está en todos lados. Contenidos donde el candidato aparece menos, pero comunica más. Menos presencia, pero más significado. Para no hastear a la gente de esas campañas que ya todo el mundo sabemos que no nos llaman la atención y que se vuelven ruido. El candidato está cambiando de rol, de protagonista visual a protagonista simbólico, que es más importante. Hoy las campañas más efectivas muestran al candidato mirando y escuchando, no hablando. Lo colocan en escena como mediador, no como figura central. Lo presentan como parte de la comunidad, no como el salvador. Y lo humanizan con silencios, miradas y una presencia calmada. Ejemplos de esto, videos donde otros cuentan cómo los ayudó. Testimonios donde aparece su imagen, no aparece su imagen, pero sí su impacto en la comunidad. Microdocumentales donde el candidato solo escucha y reels donde él dice una sola frase clave y el resto lo dice la gente. Esto crea un efecto psicológico poderoso. La gente siente que el candidato representa algo más grande que él mismo. Y el surgimiento de microcomunidades políticas. Cuando la comunidad adopta la narrativa, la campaña trasciende. La política en 2025 ya no se gana con masas, se gana con comunidades organizadas. Estas microcomunidades son grupos temáticos, repito, vivienda, movilidad, educación, seguridad y todos esos temas que nos afectan. Comunidades digitales, TikTokers, gamers, activistas, estudiantes, zonas geográficas hiperlocalizadas, barrios, colonias, cuadras de nuestro interés, grupos identitarios, migrantes, mujeres, jóvenes precarizados, adultos mayores, equipos internos, los voluntarios, los moderadores, los creadores aliados. ¿Por qué son poderosas estas comunidades? Porque tienen una motivación emocional real. Tienen canales propios, WhatsApp, Telegram, Discord. Se autoorganizan sin intervención del equipo. Se sienten parte de algo colectivo.
ese sentimiento de pertenencia y validan el mensaje como si fuera suyo. Y aquí ocurre el fenómeno clave. Cuando la gente siente la campaña como propia, la campaña deja de depender del candidato y nace lo que todo mundo queremos, un movimiento político. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo construimos una comunidad? Para construir tu propio ecosistema, 5 pasos, un solo ecosistema. El ecosistema político moderno necesita 5 piezas integradas. Esto lo aprendí, lo probé en campo y lo sistematicé en mi método Ganar. 1. Gestión de narrativa. 2. Aceleración emocional. 3. Una narrativa madre unificada. 4. Alcance estratégico. Y 5. Las redes como comunidad, no como vitrina. Quien domina la narrativa, domina el resultado. Se los garantizo. Si tu campaña no evoluciona, tu competencia lo hará por ti. La política del futuro no se gana con más publicaciones que crean ruido y hartazgo en la gente. No me cansaré de repetirlo. Se gana con 3 cosas. Propósito, que es tu por qué en el espacio público. ¿Por qué tu campaña? ¿Por qué tu candidatura? ¿Por qué estás ahí? Eso es importante definirlo. Propósito. Con coherencia. ¿Cómo llevas a cabo ese por qué? Y con narrativa. ¿Cómo le haces saber a todos ese por qué y el cómo lo haces? Para hacer un resumen de lo que vivimos en este capítulo, te digo, las campañas ya no son lineales. La narrativa ya no es opcional. El storytelling es la herramienta más poderosa a la que te puedes aferrar. La velocidad es un factor de supervivencia. La comunidad es el nuevo músculo político. Y el ecosistema digital es el territorio donde se ganan y se pierden elecciones. Espero que este episodio te haya gustado y haberte podido aportar mucho valor, porque esa es mi intención. Soy Jair Zamudio, gracias por estar aquí y los invito a seguir construyendo campañas que trasciendan el ruido y se conviertan en movimiento.